Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Realidad en Papel. Feliz domingo a todos. Hoy empieza esta aventura, este testeo, este intento de crear mi primer podcast de temática literaria. Hablaremos de libros, pero no cualquier libro. Libros que tienen su historia en la vida real. Historias reales llevadas al papel. Aquí recomendaremos buenos libros, aquí narraremos buenas historias, aquí pasaremos un rato en buena compañía. Recordaros que este podcast va a estar en iVoox y en Spotify. Los enlaces estarán en mi perfil de Instagram, escribamoderno.blog. Repito, Instagram, escribamoderno.blog. Si en el buscador de Instagram ponéis Cristian Alonso, ahí apareceré. Hoy es el primer episodio, espero de muchos, y hoy trataremos la psicología humana, la moral, y navegaremos por las páginas de un libro que recoge uno de los experimentos más chocantes de la historia de los Estados Unidos de América. Comenzamos. Antes de nada, dejarme deciros cómo va a funcionar esto del podcast. Todos los domingos subiré un podcast. La duración puede ir variando, pero siempre va a ser de temática literaria. Hablaremos de libros, hablaremos con personas que tengan que ver con los libros, habrá entrevistas, habrá análisis, habrá lecturas. Intentaré que dentro de la propia temática literaria sea algo variado, algo que os guste y algo que realmente tengáis ganas de que llegue el domingo para poder escuchar. Agradeceré por supuesto a toda la gente que quiera compartirlo, que quiera hacerme llegar sus impresiones a través de redes sociales. Será un placer poder leeros y poder haceros partícipe de esta pequeña aventura. Hoy hablaremos de un libro. Hablaremos de un libro que, como he explicado, tiene su trama basada en una historia real. El libro en cuestión es El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. El efecto Lucifer es un libro que está basado en un experimento de hace más de 50 años que se realizó en la Universidad de Stanford. Es un libro que se editó en español con la editorial Ediciones Paidós, una editorial catalana, en el año 2007. Comenzamos leyendo la sinopsis. Un estudio estremecedor sobre la naturaleza del mal a través de las conclusiones del experimento de Stanford de los años 70 y que han servido de apoyo en el juicio contra soldados norteamericanos por el caso Abu Ghraib. ¿Qué hace que una buena persona actúe con maldad? ¿Qué hace que una buena persona se transforme en mala? Como digo, esto es un libro de Philip Zimbardo. Philip Zimbardo es un escritor, actualmente es un escritor porque sigue vivo, que nació en Nueva York el 23 de marzo. De hecho, ha cumplido años hace muy poquito y ha cumplido 89 años. Philip Zimbardo fue un hombre que trabajó como profesor de psicología en la Universidad de Stanford y que a través de un experimento con los propios universitarios sacó unas conclusiones que hablaremos más adelante y que me parecen muy curiosas. Pero para poder hablar de este libro, de lo que va y en qué se basa, vamos a intentar ponernos un poco en situación. En este libro se recoge un análisis a nivel psicológico de la mente humana, de cómo las buenas personas en según qué momentos y circunstancias
somos capaces de actuar de manera dudosa y hasta deleznable. Y como he dicho, este libro está principalmente basado en el experimento de la Universidad de Stanford, hecho por el mismo profesor Zimbardo, que es la persona que figura como autor de este libro. Todavía no adelantaremos nada, pero solo deciros, para que os pongáis un poco en contexto del experimento, que era un experimento que en teoría tenía que durar 15 días y al sexto tuvo que cancelarse debido a las condiciones que se estaban dando. Pero antes de todo eso, vamos a hablar cronológicamente de cómo nació la historia real detrás de esta obra. Todos conocemos los juicios de Nuremberg. Son estos juicios que se realizaron tras la Segunda Guerra Mundial para poner delante de la justicia a todos los integrantes del nazismo, todos los responsables que habían hecho la masacre con la población judía, y que ocurrió entre los años 1945 y 1946. De ellos se encargó el Tribunal Militar Internacional, entre otros, y desde ese juicio en el que se juzgó a los nazis, quedó una idea en el aire que a día de hoy sigue siendo un debate psicológico y un debate moral. Más de 4.500 personas fueron acusadas, pero realmente solo se pudieron juzgar a 611, de las cuales la inmensa mayoría fueron acusados como culpables y la inmensa mayoría tuvieron condenas de diferentes grados. Todos ellos eran altos cargos, cabezas responsables de uno de los mayores crímenes realizados por el nazismo, campos de concentración, asesinatos, torturas de población judía. Pero lo que se sacó en claro de estos juicios, y lo que a día de hoy sigue siendo este debate que comentaba, es que la inmensa mayoría de estos 611, insisto, altos cargos y gente responsable de la tortura, aseguraban ser buenas personas, aseguraban estar siguiendo simplemente órdenes y aseguraban no ser conscientes del daño que estaban causando. En este momento se abre un debate. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto no es simplemente una excusa? ¿Hasta qué punto una persona no tiene la empatía o la inteligencia emocional suficiente como para ponerse en la piel de otro? Como para darse cuenta de que sus hechos están traspasando la línea, están yendo un poco más allá. ¿Hasta qué punto una persona es ordenada a hacer algo horrible y esa persona lo acepta sin rechistar, sin plantearse si esa orden realmente puede hacerle ocasionar un daño, puede hacerle traspasar un límite moral, puede hacerle convertirse en una peor persona? Como digo, esto es un debate que pudo nacer en ese momento, pero que a día de hoy ha llegado, y estamos hablando de 1945. Estamos hablando de mucho tiempo de ese debate, en el que muchos psicólogos, muchos analistas, muchísimos historiadores, muchísimos sociólogos, juristas, todo el mundo ha intentado dar respuesta a esta pregunta. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto no es simplemente la primera excusa que se les ocurrió para intentar justificarse? En todo este periplo en el que este debate ha existido, Stalin Milgram, un profesor psicólogo de la Universidad de Yale, en el año 1963 decidió hacer un experimento para poner a prueba esto. En este experimento, lo que hacía era coger a 40 voluntarios, a los cuales se les había hecho un previo análisis psicológico para saber que eran personas que estaban totalmente en sus cabales, que tenían una inteligencia suficiente y sobre todo una inteligencia emocional, unos valores, unos principios, una empatía que entrara dentro de la lógica, que no tuvieran ningún tipo de psicopatía, ningún tipo de desapego hacia el ser humano, personas estándar, personas sanas y equilibradas. A estos 40 voluntarios se les puso en una especie de mesa en la que había una pantalla justo en medio, un tablón, algo que separara los dos extremos de la mesa. Y justo delante de ellos se le pusieron una serie de botones.
se les dijo: delante de ti, aunque no lo veas, hay otra persona. Una persona que es buena persona, que no ha hecho nada malo. Está conectado a unos electroshock. Cada vez que tú pulses uno de esos botones recibirá una descarga. Y los botones de izquierda a derecha aumentan la descarga. Es decir, que el primer botón da una descarga, digamos, de 3 sobre 10 y el último botón de 10 sobre 10. Al hacer esto, se les iban haciendo una serie de preguntas, tenían una conversación y ellos, cuando decidieran, cuando esas personas fallaran preguntas, cuando dijeran algo que no estaban de acuerdo, estaba totalmente a la elección de la persona que estaba frente a esos botones, podían pulsar ese botón. Ellos no veían a la persona, no tenían que mirarle a la cara y decirle voy a pulsar este botón, o ver su mirada después de pulsarlo. El único estímulo que tenían eran las respuestas de la otra persona y los gritos que se escuchaban cuando pulsaban y esa persona recibía una descarga. Lo curioso de este experimento es que fue una mentira, fue un bulo, fue un teatrillo montado por el profesor Stanley Milgram, porque realmente nadie recibía electroshock. Es cierto que al otro lado había una persona, pero los gritos que se escuchaban eran completamente falseados. Simplemente quería ver hasta qué punto una persona que creía estar haciendo daño era capaz de pulsar el botón y hasta qué punto podía llegar, porque tenía varios botones y cada botón hacía un daño diferente. Más del 70% de estas 40 voluntarios que se habían presentado llegaron a pulsar el último botón. Es decir, llegaron a pulsar el botón de más daño, aun escuchando los gritos, aun sabiendo que las personas que tenían enfrente supuestamente estaban recibiendo electroshocks, que supuestamente eran personas buenas. A pesar de todo ello, más del 70% llegaron a pulsar el último botón, sin saber que era un teatrillo. Realmente en su cabeza ellos creían que estaban causando daño, y no les importó. No les importó, quizás porque entendían que era un experimento, quizás porque no tenían frente a frente a la otra persona, por no conocerla, por X motivo. Pero no llegaron a tener la empatía suficiente de decir: voy a evitar pulsar los botones para no hacer daño a la persona de enfrente. Y si falla la pregunta voy a hacerme el loco. Y si tengo que pulsar un botón voy a intentar pulsar los primeros y no el último. Este experimento lo que sacó en claro es que las personas pueden llegar a tener una falta de empatía. Las personas pueden llegar a plantearse hacer cosas malas si no son conscientes de las consecuencias o no son consecuencias visibles para ellos. Una vez generado el debate en 1945 y hecho este experimento en 1963, llegamos a la historia real que hay detrás de este libro, el experimento de la Universidad de Stanford. Philip Zimbardo era profesor de psicología en Stanford. Estamos en el año 1971, 26 años después de los juicios de Nuremberg y 8 años después del experimento de Milgram. Y Philip Zimbardo decide llevar el tema de la experimentación psicológica un paso más allá. Decide volver a hacer un experimento para poner a prueba este debate que se había abierto y para intentar sacar conclusiones. Y en la misma Universidad de Stanford, y con la ayuda de fondos públicos del gobierno de los Estados Unidos, decide montar un teatrillo. Un teatrillo que consistía en crear una cárcel lo más realista posible. Y en esa cárcel meter a 24 personas, también voluntarios y todos pertenecientes a la universidad, para hacer una especie de juego de rol, en el que 12 tenían que ser policías y 12 tenían que ser presos. Lo que Zimbardo quería demostrar con esto es hasta qué punto una persona es capaz de seguir órdenes, hasta qué punto una persona es capaz de hacer una labor o tarea sin llegar a perder la empatía y sin llegar a perder la visión,
la visión en la persona que tiene enfrente y hasta qué punto los límites morales podían llegar a perderse en el momento en el que no te tomabas las cosas en serio y podía ser una especie de juego o teatrillo. Cosa que al final para el nazismo, de alguna manera, llegó a ser así. Muchos altos cargos del nazismo reconocían que para ellos torturar a la población judía no era algo como un castigo, sino algo como un trabajo, algo como que tenían que hacer, algo que incluso podía llegar a hacerles gracia, que podían llegar a hacer alguna mofa o burla. Philip Zimbardo básicamente lo que hizo es poner a prueba la ética, la moral, los límites, la capacidad de asumir decisiones, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, igual que hizo Milgram, pero un poco más grande, haciendo el teatrillo un poquito más realista, un poquito más vistoso, un poquito más creíble que el simple hecho de poner una mesa con una tabla en medio. De las más de 50 personas que se presentaron voluntarias a este experimento, se eligió a los 24 que el doctor Zimbardo consideró que eran las personas más estables a nivel psicológico. No hace falta decir que en aquella época, en una carrera universitaria en los Estados Unidos, la gran mayoría de la gente que podía acceder a estas universidades era gente de bien. No eran marginados sociales, no eran delincuentes, eran gente de clase alta, clase media alta, y gente que se sobreentiende que tiene un nivel de educación que está por encima de la media. Además que tiene un nivel de inteligencia y de conocimientos y de cultura general, evidentemente, dentro de los estándares universitarios. Por tanto, no hay ningún tipo de duda de que estas personas eran personas totalmente normales, que eran personas totalmente estables y que eran personas totalmente aptas para poder seguir este juego de rol. Desde el principio este juego fue llevado a un nivel de realismo que yo personalmente creo que nadie, ni siquiera los que participaban en él, creían que iba a ser posible. Ya no solo el hecho de la cárcel, el hecho de que fuera una cárcel real, que fuera muy realista, hay muchas fotos, os invito a buscarlas en internet, aunque os aviso que hay algunas fotos duras, pero era una cárcel. O sea, estaban en la universidad, sí, en el sótano de la universidad, de hecho, pero el nivel de realismo del escenario era tan grande que tú estás dentro y te imaginas que eso es una cárcel, porque está muy bien hecho. Y el nivel de realismo estaba dentro de todos los ámbitos. Lo primero que hicieron fue llamar a los 12 que eran guardias y meterles en la cárcel. Y equiparles 100% como si realmente fueran guardias. Después, a los presos no se les llamó y se les dijo, oye, venid que vamos a empezar el experimento. No. Se fue con coches patrulla oficiales, porque como he dicho, esto es algo que estaba financiado por el gobierno y todo el mundo estaba entendido y había colaboración. Se fue a buscar a su propia casa a los 12 que iban a hacer de presos y se les llevó detenidos. Eso a nivel psicológico creo que realmente te lleva a un punto en el que es imposible no entrar en el rol. Tú puedes tomarte la broma, jajajiji, pero realmente ya desde el segundo 1 te están metiendo dentro de un ámbito en el que te están dejando muy claro que esto es real. Y a lo mejor tú puedes en un principio ser plenamente consciente de que no es real. Pero si todo lo que pasa a tu alrededor tiene este aire de realidad, al final es muy difícil no llegar a confundirte. Ese es el nivel que el profesor Zimbardo quería conseguir. Que realmente fueran capaces de olvidar que era un juego, que era un experimento, que era un rol. Que realmente actuaran como si fueran guardias y presos. Como digo, el nivel de realismo y el nivel de crudeza de este experimento era tal
que cuando los presos llegaban a la cárcel se les desnudaba totalmente, se les daba ropa de preso, básicamente eran unos harapos blancos y poco más, y se les daba un número, como se hace a cualquier preso, un número identificativo, y se les prohibía que les llamaran por su nombre. A partir de ahora, Carlos va a ser el número 12, Felipe va a ser el número 403. Esto es una forma al final de deshumanizar al preso, de hacerle sentirse realmente un preso, de hacerle sentirse inferior a los guardias, ¿no? En ese momento, y sin más indicaciones que las que ya sabían, vosotros sois guardias, vosotros sois presos, vosotros tenéis que cumplir condena aquí, vosotros tenéis que hacer que ellos cumplan condena aquí, vosotros tenéis que aseguraros que ellos estén bien, vosotros tenéis que aseguraros de no dar problemas. Comenzó el experimento. Los guardias habían recibido unas instrucciones y directrices para realmente actuar de la manera más profesional, se les enseñaron las instalaciones, ellos sabían plenamente de que estaban siendo grabados, cuáles eran las normas que puede tener cualquier guardia o cualquier alguacil, agente de policía, vigilante, en la vida real, para que realmente también las tuvieran que cumplir ellos. Y se les dijo: vais a estar grabados durante el día, nosotros estaremos vigilando desde fuera, durante la noche vosotros tenéis que hacer que las normas se cumplan y tenéis que mantener el orden. Vamos a ir analizando día a día porque, como he dicho al principio, realmente solo duró 6 días y todos los días pasaron cosas muy diferentes y cosas muy destacables. Así que vamos a ir analizando día por día. En el primer día no hay mucho que decir. El primer día fue un día muy de adaptarse, muy de acoplamiento al experimento. Realmente, como el mismo profesor Zimbardo dice en el libro que estamos analizando, El legado de Lucifer, tanto los guardias como los presos, todos los alumnos universitarios que estaban exponiéndose a ese experimento, se lo tomaron muy en broma, se lo tomaron muy a cachondeo. Había bromas, había buen rollo, estaban siguiendo el rol de manera correcta, los guardias estaban siguiendo las normas que tiene un guardia, los presos estaban siguiendo las normas de un preso, todo estaba yendo con normalidad, pero la actitud era muy diferente, la actitud era muy de cachondeo, se hablaban entre ellos de alguna manera que jamás verías a un preso hablar así a un guardia, ni un guardia hablar así a un preso en la vida real. Y el día se desempeñó totalmente así. En el segundo día el profesor Zimbardo reunió a los guardias y les hizo saber todo esto. Oye, muy bien, lo estáis haciendo realmente muy bien, estáis siguiendo todo el rol tal como tenéis que hacerlo, pero la actitud no es la correcta, tenéis que tomároslo en serio. En ningún momento les dio condicionantes, en ningún momento les explicó tenéis que hacer esto o esto, simplemente les dijo esto, tenéis que tomároslo en serio. Un guardia nunca trataría así a un preso, tenéis que tomároslo en serio. Lo que ocurrió desde el día 2 en adelante fue que los guardias se lo tomaron muy en serio. Realmente el cambio que comenta dentro del libro El legado de Lucifer, el cambio de la mentalidad de los guardias es muy grande y muy al momento. Realmente los guardias dejaron de hacer bromas, dejaron de tener esa cercanía, dejaron de tener ese cachondeo, empezaron a seguir el rol de la misma manera que lo estaban siguiendo, pero con una profesionalidad que realmente no tenían el día anterior y realmente era mucho más convincente. ¿Qué ocurre? Que esto lo hicieron los guardias, no los presos. Los guardias se pusieron estrictos, los guardias ya no hacían bromas, los guardias estaban ahí única y exclusivamente para hacer cumplir las órdenes. Entonces los presos, que sí que se lo seguían tomando un poco en broma, tuvieron X actitudes que los guardias tuvieron que reprender y castigar de la manera más correcta y más profesional posible, lo que hizo que el ambiente se caldeara y que ya las bromas pasaran a un segundo plano, porque los guardias ya no querían hacerlas
y porque los presos estaban empezando a recibir castigos por algo que realmente era algo que en la vida real recibirían castigos si fueran presos, pero sin estar en ese chip, ¿no? Sin llegar a estar a ese punto. Así llegamos al tercer día. Y en el tercer día fue cuando empezaron los problemas reales entre presos y guardias. Los presos no estaban de acuerdo con que los guardias se lo tomaran tan en serio, con que fueran tan estrictos con las normas, con que impusieran castigos, con que realmente les trataran al nivel de preso sin llegar a ser conscientes de que era un juego. Como digo, había una gran diferencia entre guardias y presos en ese sentido. Los guardias ya estaban mucho más metidos en la historia, estaban ya muchísimo más centrados, ya realmente se lo tomaban muchísimo más en serio que los presos. Estas actitudes lo único que hacía es que los guardias realmente siguieran reprendiendo a los presos, siguieran castigándoles y demás. Hasta el punto de que los presos llegaron a amotinarse, a enfrentarse a los guardias. Y aquí empezaron realmente los castigos de los guardias, en los que se empezó a cruzar esa línea, ese límite. Empezaron a tener castigos a nivel físico, empezaron a someter a los presos. Como os digo, en internet hay fotos, muchas horribles, fotos de humillaciones, fotos desnudos, con las cabezas tapadas con sacos, cosas que pasaban incluso mucho más la línea de la humillación personal, como por ejemplo lo que el profesor Zimbardo denominaba como la ducha, que básicamente era cuando los guardias orinaban encima de los presos como una forma de castigo y una forma de humillación más. Realmente, en el tercer día, todo comenzó a irse de madre. El primer día fue una broma, el segundo fue serio, el tercero se pasó el límite totalmente. Durante ese tercer día, y sobre todo durante la noche, los presos se pusieron muy violentos. Realmente se enfrentaban a todos los guardias, había peleas físicas, había intentos de amotinamiento, había intentos de abandono, todo. Cuando llegó el cuarto día, el profesor Philip Zimbardo hizo algo que para lo único que sirvió fue para calentar más el ambiente. Y es que sacó a todos los presos de sus cárceles y les ofreció el final del experimento a cambio del dinero que cobraban. Porque esto no lo he dicho, pero era un experimento pagado, no muy bien pagado, evidentemente. Pero bueno, eran estudiantes, la gran mayoría no tendrían trabajos fijos y dinero es dinero, sea mucho o poco. El profesor Zimbardo les ofreció parar el experimento a cambio de no llevarse nada de dinero. Y todos aceptaron en vista de las condiciones que tenían. En ese momento dijo, no podéis. Era una oferta falsa. Les volvió a meter en la cárcel. Eso lo que hizo fue calentar aún más a los presos, evidentemente. Lo que quedó de ese cuarto día y el quinto fue exactamente lo mismo que había en el tercero, pero cada vez aumentando más. Cada vez aumentaba más. Cada vez eran más humillaciones, cada vez eran más peleas, cada vez se trataba peor a los presos. Había castigos físicos, cosa que era una norma absoluta en la que los guardias no podían llegar a castigar físicamente a los presos. Los presos empezaron a encontrarse mal, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Empezaron a tener problemas serios debido a este comportamiento de los guardias, a estos castigos, a todas estas humillaciones que estaban sufriendo. Y como digo, fue ascendente. Parecía que no había límite para los guardias, ¿no? Lo que pudo empezar con una voz más alta que la otra, o un empujón, o un castigo más grande que el que debieran, siguió con las humillaciones, palizas. Realmente se llegaba a temer por la vida de los presos en según qué momentos. Y al sexto día ocurrió algo, y es que el profesor Zimbardo, que les había dicho que durante el día
estaban siendo grabados y durante la noche no, realmente había mentido también. Estaban siendo grabados 24 horas. Y los guardias que creían que durante la noche nadie les veía y nadie les grababa, era cuando utilizaban ese espacio de tiempo en el que creía que eran impunes para hacer las mayores atrocidades, como por ejemplo las palizas, la ducha que he comentado antes y todo lo demás. Las mayores humillaciones las hacían por la noche, cuando ellos creían que a ojos del profesor Zimbardo y de todos los que estaban controlando ese experimento, ellos no estaban haciendo nada. El profesor Zimbardo y todos sus ayudantes revisaron las grabaciones de estos 5 días y sobre todo esas 5 noches, y es cuando se hicieron plenamente conscientes de todo lo que estaba ocurriendo. Sí eran conscientes de que a los guardias se les estaba yendo la mano, que los guardias estaban pasando según qué límites, pero no eran tan conscientes de hasta qué punto estaban pasando esos límites, hasta qué punto se habían metido en el papel, hasta qué punto les importaba tan poco la vida de los presos, hasta el punto realmente de que los castigos no se daban simplemente cuando los presos se portaban mal. Se estaban empezando a dar castigos por humillar, por divertirse, por hacer la broma con el resto de guardias. Una vez revisado esto en el 6º día, el profesor Zimbardo entró y decidió acabar con el experimento. Insisto, 6 días. Un experimento que tenía que haber durado 15. Pero ya desde el 2.º día se empezó a notar el cambio a nivel psicológico, a nivel mental, y ya desde el 3.er día se pasó ese límite que hablábamos en los juicios de Nuremberg. Ese límite que los que estaban siendo juzgados decían haber pasado sin ser conscientes, que habían pasado por orden de otros y que nunca habían llegado a ser plenamente conscientes ni de que lo estaban pasando ni de las consecuencias. Los resultados de este experimento, a nivel profesional, a nivel oficial, fueron nulos. El método no fue aceptado para nada. Nadie aceptó el hecho de este teatrillo que montó el profesor Zimbardo. Y por supuesto los resultados recabados durante estos 6 días no eran moralmente aceptables. De hecho, todo lo contrario. Realmente el profesor Zimbardo fue muy estigmatizado y realmente se le hizo muy responsable de los abusos y la tortura que sufrieron estos 12 presos, insisto, presos por denominarles en el rol que tuvieron, porque realmente eran chicos universitarios, totalmente normales. Y realmente no se pudieron sacar ninguna idea en clara, también por el hecho de que el experimento duró incluso menos de la mitad de lo que debería haber durado. Pero para mí, personalmente, esto es una conclusión muchísimo más clara que el hecho de que hubiese durado la duración normal o estipulada. El hecho de que no llegase ni a la mitad antes de que todo se fuese de madre, para mí dice mucho más de la mente humana y de la empatía de los humanos que realmente lo que hubiese dicho el experimento de 15 días, saliendo todo normal, con 24 chavales siguiendo un juego de rol. Por dar mi opinión personal, creo que este es un experimento muy polémico, que juega mucho con la línea, esta línea de la moralidad, que a veces es tan fácil de pasar, pero que no me parece menos adecuado que, por ejemplo, la experimentación con animales, que es tan necesaria dentro de la medicina, o que, por ejemplo, la experimentación con humanos, cuando hay que probar una nueva vacuna o un nuevo medicamento y alguien tiene que ser el primero que se meta en su organismo esa vacuna o ese medicamento sin ser consciente de lo que va a hacer, sin ser consciente de lo que le va a ocurrir. Al final, este experimento creo que dejaba muy claro que la supuesta excusa de los nazis en los juicios de Nuremberg, de que realmente no eran conscientes del daño que podían llegar a estar causando, sí que gana un peso. Creo que sí que es verdad que los humanos podemos llegar a ese punto. Creo que sí que es verdad, este experimento demuestra que sí que es verdad que los humanos podemos llegar a cambiar nuestra actitud
si el entorno es el correcto para que la cambiemos, si las órdenes son las correctas para que la cambiemos y sobre todo si perdemos un poco la noción de hasta qué punto es ético hacer una cosa u otra y hasta qué punto nos puede traer consecuencias el hacerlo o no. Creo que los 12 guardias de este experimento de Stanford demuestran que seguramente hubo muchos nazis que torturaban, vejaban y hacían todas esas locuras y esos actos tan deleznables con la población judía, básicamente de la misma manera que estos guardias las hicieron con los presos. Creo que no eran conscientes de que realmente estaban cruzando ese límite. Estaban haciendo algo totalmente sancionable, amoral, castigable, deleznable. Creo que este experimento realmente demuestra que la mente humana es capaz, en según qué circunstancias, de transformar a una buena persona y a una persona dentro de los estándares de la normalidad y de la moralidad en una mala persona. Y esto es exactamente lo que recoge este libro. El legado de Lucifer intenta demostrar, a través de los pensamientos de Philip Zimbardo y a través de los resultados recogidos en este experimento que no llegaron a tomarse en serio en su época, llega a justificar que sí que es cierto que los seres humanos somos capaces de lo bueno y de lo malo dependiendo de las circunstancias, y que sí somos capaces de hacer cosas horribles inconscientemente, y que sí que podemos llegar a tomar conciencia después, pero puede ser que durante el momento no. Es lo que defendían los nazis en los juicios de Nuremberg y es lo que, en mi opinión, el profesor Philip Zimbardo demostró con el experimento de Stanford. Los guardias no eran conscientes de todas las locuras que estaban haciendo. Simplemente se habían metido en un papel y estaban actuando en base a las consecuencias. En base a las consecuencias de aquel momento, no las futuras. Y en aquel momento, para ellos, lo único que existía eran unos presos que tenían que seguir unas normas y que eran menos que ellos, en todos los sentidos. El libro es oro. El libro del legado de Lucifer es oro puro para todos los que somos conspiranoicos, para todos los que somos fans de la psicología, para todos los que queremos entender cómo funciona la mente humana y para todos los que tenemos la curiosidad de ver realmente hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto somos capaces. El libro es totalmente recomendable. Según lo leáis os va a dejar pensando. Os va a crear muchas sensaciones negativas cuando leáis muchas de las cosas que yo he obviado, porque realmente el nivel de tortura y humillación que sufrieron estos 12 presos, estos 12 universitarios, fue muy grande. Y del mismo modo también os recomiendo que veáis una película alemana basada en este mismo experimento que se llama El Experimento. Das Experiment, ese es el nombre en la versión original, y que realmente trata este mismo tema y que es una película muy dura, pero que realmente te hace ver muy muy bien, muchísimo mejor que el libro, ese cambio que hay en la mentalidad de los guardias. Creo que todos los humanos escondemos una cara y una actitud que por motivos morales, éticos, sociales, somos plenamente conscientes de que no podemos mostrar. Y no nos cuesta esconderla. Realmente nos hace sentir mejor el hecho de comportarnos bien. Pero yo sí que creo que todos los humanos tenemos una parte negativa. Una parte negativa que si no existiera esta moral, si no existieran normas morales, muchos pasaríamos por encima. Muchos haríamos cosas vomitivas si no tuviéramos una referencia de qué es vomitivo. Si no supiéramos que socialmente está condenado, judicialmente está condenado, moralmente está condenado a hacer X o X cosas. El hecho de que se experimente o se ponga a prueba a los humanos y la mente humana para llegar a sacar conclusiones sobre qué es lo que hace detonar
Esta máscara que es lo que nos hace olvidar que hay según qué actos, que nos hace olvidar que hay X actos que son reprobables, que no debemos hacer, que tenemos que tener empatía con el de al lado. Yo creo que es necesario, que es curioso y que es realmente útil. Y puede llegar a ser cruel, sí, insisto, pero no me parece menos cruel que el hecho de, por ejemplo, testear si el maquillaje puede dar reacción en la piel poniendo el maquillaje en el cuerpo de animales, que es como funciona, por ejemplo, la industria de los cosméticos. Hemos analizado el libro El legado de Lucifer, del año 2007, de Philip Zimbardo. Hemos analizado la historia real y he dado mi opinión, dejando claro que es únicamente mi opinión y que podéis tener la vuestra, que puede ser totalmente diferente. Espero saber vuestras opiniones sobre este libro, que de nuevo os recomiendo, sobre la historia real y sobre la película que también os he recomendado, Das Experiment, el experimento. Y espero que me lo hagáis llegar a través de mi cuenta en Instagram, Escriba Moderno, o Cristian Alonso en el buscador. Será un placer para mí leeros, compartir todas las opiniones a favor y en contra, y realmente hacer que este podcast nos sirva para poder generar un bonito debate entre diferentes personas. Hasta aquí es el episodio de hoy. Esto ha sido básicamente el primer acercamiento de algo que espero que vaya tomando forma y que se convierta en algo importante y de peso dentro de mi canal, dentro de mis redes sociales, dentro de mis plataformas. Os invito a que recomendéis este podcast, a que lo compartáis, a que me hagáis llegar vuestras opiniones, a que me sigáis a través de mis redes sociales escribamoderno.blog, a través de Spotify, a través de iVoox, porque la semana que viene tendremos más. La semana que viene llegará otro podcast de realidad en papel y espero realmente que las opiniones que tengáis sobre este podcast de hoy me ayuden a ir puliendo esta idea que creo que tiene una forma y un peso que realmente puede servir y puede funcionar, pero como digo, simplemente es un testeo. En honor al libro, al legado de Lucifer, esto ha sido un experimento, aunque espero que este experimento no haya pasado X límites y espero que realmente esté dentro de unos parámetros aceptables. La semana que viene habrá más realidad en papel. Seguiremos hablando de literatura. Espero que os haya encantado. Soy Cristian Alonso, escribamoderno.blog. Y recordar, los libros son vida y la vida esconde historias fascinantes. Hasta la semana que viene.